Buenas noches a todos, aquí haciendo un directo breve de juevesito. Bienvenidos sean, espero que les guste. Nada más lo voy a hacer de una horita porque es un poco noche, pero mañana ya es viernes y tal vez me doy un chance de desvelarme con ustedes. Un saludito a todos los que me están viendo. Ángel López, buenas noches, bienvenido. Aquí escribiendo muy rápido en los comentarios antes de comenzar. Este juego se llama Path of Exile. Es un juego de rol, de acción, muy parecido a Diablo, Torchlight, Grim Dawn, Wolfen, de vista isométrica, donde manejas un inventario limitado, subes al personaje de nivel, haces misiones, mejoras tu equipo y toda esa parafernalia típica. Ahorita voy a tirar ya unas cositas que tengo aquí sobrando. Porque pues de plano ya tengo que mejorar el equipo. Estamos en el acto 4 y nos pueden golpear muy duro. Y tengo que subir las resistencias y otras cosas más. Bueno, mientras vamos a vender todo esto antes de avanzar. Bueno, va a haber unas mini historias de unos personajes. Un momento. We opened the gates to you for two reasons only. Dominus and piety. They made themselves our enemies. You made them dead. Now, Oyan believes there is a third reason. The beast is our enemy. Perhaps you can make it dead as well. I have seen the look in Piety's eyes. I see the look in your eyes, Witch. It is not as different as I had hoped. No matter. The knife in your hand is better than the spear in the rack. Oyan has ordered me to help you, to trade with you. I have risked much to gather weapons and armor for this Akara. I've scavenged on the fringes of Vol's encampment and scouted the dead city. Let us see if you can offer any value in return. I've led many a war party against Vol and his unmen, and I've seen too many of my Dakara die. I shall look for your return, but I shall not expect it. Oyan is my Sikema, my commander. I am her Dakara, her warrior. I defend this Akara as Oyan sees fit. Whether Oyan is fit to see what is best for this tribe, it is not for me to say. When a woman forgets how to die, a woman forgets how to live. Deshret said that to her Dakara on the day she killed Titusius, scourge of the Maraketh. I say this of Diala. When a woman knows nothing of life, how can she care for the living? Vamos a venderles objetos de rápido. Todas estas cosas que no me sirven. Vender, 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 vender. Y más vender. También esto. Y con eso aceptamos el trato. Y seguimos con más mini historias de los personajes que están aquí para acabar rápido e iniciar pronto la sangre y los golpes que tanto quieren ver. You are most welcome here, sister. What you did back there in San, it was truly terrifying. Don't get me wrong, Piety, the rest, they had it coming. But there's no one like that here. These Maraketh, they're good people. She knows that. Please, sister, ignore Pataras.
My grandfather was a captain in the Ebony Legion. My father too, and me. Just following the path that had been laid out for me. Until you met me. Yes, until I met the most beautiful woman I'd ever seen. Behind bars. An exile waiting to become an experiment. Not quite how I imagined meeting the man of my dreams. I realized then that I wasn't part of the Ebony Legion anymore. I'd become a blackguard like every other damned legionnaire in Sun, taking orders from a madman. Pataris freed me and led us here. I'd heard about the Marrakech from those few legionnaires who survived the assault on Highgate. And I talked them into harboring us. Vanya can be very persuasive when she wants to. Diala was there when it all went bad. If anyone can help put things right... Why would she? Ray class has been like this for almost 300 years. What's made her want to do something about it now? She's the Gemling Queen, Vanya. There's no way we could understand what goes on in that mind of hers. I know. And that's precisely what worries me. Kira is a racist bully with that fancy hair crest of hers stuck so far up her... Come on, Vanya. She's a warrior. It's not her job to be nice. It's her job to defend... Look all lithe and sweaty when you're watching her train. That's the only job you're interested in. I'm studying the Marrakech fighting style. Sure you are, sweetie. Oyun gave us a home. Our lives back. Appreciate the good ones when you find them in Ray class. It's not like there are many. We've a few bits and pieces lying about that might help with what's to come. Bits and pieces? I risk my neck to salvage those artifacts. I know, sweetie, and I really appreciate your artifacts. You didn't say that when I brought them in. You said, is that all? You'd been gone for ages. And you think you could do a quicker job? Yes, if you'd let me, yes. No, not for all the jewelry in the world. What if I lost you? Okay, I'm sorry. We have charms and regalia sourced at great risk from some of the most dangerous places in Ray class. Better? Yes, thank you. I heard of the beast before coming here. Piety talked about it. I suppose she saw no point in keeping secrets from the people she was planning to murder. I'm so sorry, Vanya. God, it's not your fault, Pataris. But Piety used to say that the beast was the source of her power. How she managed to turn poor men and women into those... things. She kept using a phrase. What was it? Universal transmogrification. I heard her assistants talk about it too. The power to change the world into anything you like. Bloody scary power in the hands of someone like Piety. Bloody scary powerful stop. Ya casi acabamos las mini historias, no quedan muchas por contar. O eso espero. Many great things begin at the foot of a mountain, Exile. So too do many tragedies. Often a path becomes a fork, and the echoes of your actions push you down one side or the other. Do you know where you were being carried? Would you like to? Con estas manitas parece que ya no tiene nada que decir. Ahora vamos con esto. Seems like the rain's brought out a few worms. Don't think I'm an easy mark, Exile. I've spent more than enough time around Exiles to know which way the dagger's pointing, and I'll happily give it a shove in your direction if you try anything wormy. I'm conducting a little dig. The sort of enterprise that could make someone with your particular skill set a very handsome living. Don't worry, you'll not be moving much dirt. No, no. Why smash rocks when you could smash skulls, eh? Hey, mate, what's going on? Came all the way here to see what's what in this famous mine, but there's a bloody big glowing wall blocking it. Can't squeeze through. Ay, siempre trato de apresurar esto porque tienen un montón de mugre que decir luego. Nada más queda un personaje, Tasuni, y ya nos vamos a la acción más que acabilla. Well. I am Tasuni,
He who peers into the gloom, who hears the black hearts that thunder within the mountain deep. If you seek enlightenment, find a torch. If you seek to understand the nightmare, I can help feel your way through the darkness. I stare into the eyes of madness, witch. I see a hunger for power that nightmare would most generously satiate, should you choose to ask it. The Maraketh are stranded in the sandstorm of reflection and regret. We look to Elsakemma to lead us out. Yet the sandstorm is all she knows. She needs me, her eyes and ears in the darkness, but she will never comprehend my gifts. Diala has the form of a woman, yet the substance is 1 part corruption and 9 parts death. One day soon, you will see how lifeless she truly is. Keela rides more swiftly and strikes more truly than any other Dakara here. If only she could learn to think as swiftly as she rides and speak as truly as she strikes. Better and worse are judged not on the talents one prizes, but the talents one needs. Piedad and Vanya, 2 mouths that speak from one mind. When together, they express some quite interesting thoughts. When apart, well, half a thought isn't really even a thought, is it? The Maraketh speak of his betrayal, but Vo did what he thought was necessary to destroy the beast. Now he wonders the desiccation, tortured as much by his failure as by nightmare. The Red Sakema was the woman who forged what it meant to be Maraketh. A people united, strong. Deshret lit fires in the hearts of women and loins of men. When she fell, so did the Maraketh. We've been falling ever since. Bueno, ya acabaron las mini historias. Ahorita no tengo cartas de adivinación. Sí tenía, pero no la estoy cargando conmigo. Así que vamos a hacer la primera misión que nos digan. Una forma de entrar a la montaña y el estandarte en el lago seco. Parece que no podemos entrar aquí. Welcome. The sea witch whispers sweet nothings and calms the hearts of unlikely allies. Bueno, ya nos dieron una profecía para matar a un bicho especial. Nos vamos al lago seco. Cuídense mucho, chicos. Para los que tengan que dormir, descansen. Gracias por venir, aunque sea un ratito. Buenas noches, Jessie. Pues aquí terminando el día. Pues algo noche por... Ay, tuve que hacer pendientes laborales extra. Pero aquí me tienen como siempre. Dándoles guerra y compartiendo mucho. Aún 9 trenes. Ayer ya no pude hacer nada, tuve visitas familiares. Me disculpo por ello. Pero ya se viene el fin de semana y las vacaciones. Así que voy a tener más tiempo de hacer más directitos. Y más chance de atender sus peticiones de juegos o streams.
a matar esos carroñeritos para el cazador. Ay, reyes, me pegaron duro. ¿Qué rayos con esta invocación de jabalíes de hielo? Ay, sí, muchas gracias. O sea, Ángel, sí, la verdad sí, porque hielo, luego así se pone pesado. Y aunque dan ganas de mandar todo por la borda, es con lo que comes. Y sin pan, no hay energía para hacer el día. Pero ya me empiezan a quitar el escudo de energía con cierta facilidad. Y sí, también ya quiero que sea sabadito. Ya, descansar un rato. Ay, Brahma, buenas noches. Pues estuvo corto, pero sí intenso. Es de esos días donde no tienes mucho que hacer, pero eso poco que tienes que hacer, lo tienes que hacer bien y rápido. Ángel López, ¿por qué te cayó mal la onda? Cuéntame. Comparte, ¿tienes gente acompañándote en el directo? Para que desahogues tus penas. Platica. Deja salir el dolor. El Mario Kart, pues me gusta mucho el juego. Qué bueno que todavía lo puedes disfrutar. Por eso te dije que no vendieras tus aparatos. Me estoy acordando de una frase. No sé si ustedes vean El Bananero o los doblajes del Buen Chapín. Comenten a ver si ubican a esos dos que les dije. Está muy relacionado con lo que les quiero decir a Jessie sobre las consolitas. ¿Y tú, Mao, cómo has estado? Cuéntame, ¿qué tal te fue a ti? Espero haya sido bueno, no tan doloroso y sí muy productivo. Ay, sí es buena, Jessie. Es que me acordé de una frase de un doblaje. No me acuerdo si era El Bananero o el Chapín. Y donde ponen a He-Man burlándose de la pelirroja. Le cambian los diálogos poniéndola así como si fuera una gandalla la tipa.
Y entonces el He-Man diciendo, por muy bonito que esté el culito, no me casaré con ese carácter de porquería. Así que, pues, mi consejo en ese sentido es que, por muy buena que esté la Switch, no vale la pena vender tus cosas. Podría usar otras palabras, sí lo sé, pero la verdad... trata de tener medida la lengua, porque creo que hay muchos streamers que ya dije groserías y... no sé, no siento que sea mi estilo, sí las podría decir. Pero... nah, creo que para eso ya tienen a otras gentes como el Escorpión Dorado, el Whatever Tomorrow y todos esos chicos. Ellos son conocidos por ser bien mañositos. Puro doble sentido y chiste morboso. Que claro, me divierten, pero no soy de beber todo el tiempo. Ay, José Ángel, ¿cómo de que una dona tiene una bacteria? ¿Eres polvoreada y la tiraste al suelo y te la volviste a comer o qué pasó? No me imagino una dona haciéndote daño con lo fritas que son. A menos que sean de las espolvoreadas. Y te la comiste con mugre chupada por el diablo. Bueno, solo es un comentario, no lo digo con mala fe, que simplemente no me imagino una dona haciéndote daño en el estómago. Y de por sí es un postre. Vamos a llevar este frasquito, parece bueno. Ocho de 30 cargas. Y este 5 de 25. Ay, nada más sirve, escúchila. Tiene menos cargas. Ya me lo subimos de nivel, pero antes de meter pasivas hay que asegurarnos que esté eligiendo bien, porque ya estamos en zona donde te matan de un toque. La dama tenía relleno y había pegamento, pero la bacteria aparte. O sea, no entiendo. Primero dices que la dona te hizo daño. Y ahora resulta que la dona tenía relleno y la bacteria es aparte. Entonces, ¿qué es lo que te hizo daño? ¡Aclara! ¡Hijo! Eso no tiene sentido. Me voy a sacar de mis casillas con eso. Muéranse, bola de feo. Mueran. Que uno cada vez aguanta más estos asquerosos. ¡Ay, no! ¡Corre! ¡Ah! ¡Hijos de su! Me rodearon los cochinos insectos. Bonita noche, Germán, bienvenido. Aquí maldiciendo mi suerte.
unos 100 pies con parientes de las cucarachas me acosaron. Por no decirlo de otra forma. Ay, no. Yo pensando que ya con eso subí de nivel. O sea, Ángel, una del stream que está en YouTube me dice, hay que fijarse bien en lo que comes porque si no vas a acabar siendo mañosito. Vamos a ver qué tal sale este cinturón. Está pensando. Vamos a descartarlo. También está feo. Germán, felicidades. Yo pensé que las insignias las tenía que dar el streamer, pero ya vi que te las van dando conforme interactúas o te haces presente. Así que pues no es como quien dice controlable. Ay, no, mira, no me la van a repetir. Mendigos changos horribles. Bueno, no son changos, pero ustedes entienden, ¿eh? Montoneros asquerosos. Fíjense. Un tricolor. Ay, te los dan bien. Sí, te dan gemas de color. Y sí, aquí vamos a seguirles pegando duro a estos asquerosos. No me voy a dejar de nadie. Aunque sí, ya tengo que tener mucho más cuidado porque se están poniendo agresivos acá. Parece que la parte de abajo ya que dejamos. Cuídate mucho, Revir, que descanses. Gracias por venir. En cuanto dejes un comentario, ya sabes que te lo voy a responder con muchísimo gusto. Ángel López, provechito. Ay, pues hago lo que puedo por divertir, por comentarles, leer lo que me platican y hacerles cotorreo. Al fin y al cabo buscamos que sea una noche amena para todos. Ay, no te preocupes, Ravi, ya tendrás chance. Te viene el fin de semana y quizás te den un poco más de tiempo libre. Espero. Ay, desgraciado, no. Tú no me vas a fregar. Vamos a sacar esqueletitos. Órale, péguenle. Ay, desgraciado. Ya recogimos la bandera. Vamos a marchar a estos para volver a invocar a nuestros zombies. Busquemos nuestra recetita y vamos a tener un poco más de historia para... I vowed to care for this empire with my eyes open. I lied to my people. I lied to myself. Blinded by my lust for purity, I placed my faith in the most corrupt of men. I watch now as my legion dies, their flesh melting from their twisted bones. They fall and rise. A tide of mortal death and eternal damnation.
I feel it now in my own flesh. The heat, the corruption. I have failed you, my empire of purity. Do not forgive me, but please, I beg of you, survive me. Bueno, ahí tienen un poco más de historia. Y creo que con eso ya tenemos limpia la zona. Agarramos esto, abrimos portalito. Ay, caramba. A ver. Aquí está el portalito, creo que sí. Este. Ay, ya tengo mucha mugre. ¡Sálvenme! Ay, de nada, Jessy. El juego, como me... digo, ya lo tenía en mente. Pero pues no había público, no había a quien le interesara. Pero llegaste tú, así que eso hace que valga la pena. Mucho que sí. Ay, vamos a dejar algunas cositas primero porque ya tengo demasiada porquería. Vamos a dejar también estos para nada más llevar los que necesarios. Acomodamos las piedritas, los materiales. Dejamos todo bonito. Con eso creo que tenemos. Vendemos estos tricolor, siempre hay que venderlos. Y ahora vamos a cambiar una gema. Aquí está la que quiero cambiar. Vamos a ver qué tal sale esta. Espero que salga buena. Una donde invoca un espíritu enojón. Parece que con el estandarte podemos abrir las minas que están aquí. Perfecto. Look at that. Ahora vamos a hablar más con este fulanito. See that? One moment, big blades. Next moment, gone. Should be able to go in there now. Heard this place reeked of voltaxic sulfite back in the day. I was planning on having a wander down there, only I think I can hear things shuffling around down there. And I'm more of a lover than a fighter. Actually, if you're headed in there, maybe you could do us a favour. See, I run a little mining operation of my own. Mining's dangerous at the best of times, but it's suicidal without a proper source of light. I've got lights, just ain't got no power. Run on voltaxic sulfide they do. Nasty rocks. Stink like a dozen eggs rotting in the summer sun on the back of a whale carcass. And they're less stable than the high temper on a bad day. Bloody toxic too. Keep your nostrils peeled for some voltaxic sulfite while you're down there. Or anywhere, really. See that? One moment,
big blades. Next moment, gone. Should be able to go in there now. Heard this place reeked of voltaxic sulfite back in the day. I was planning on having a wander down there, only I think I can hear things shuffling around down there. And I'm more of a lover than a fighter. Actually, if you're headed in there, maybe you could do us a favour. See, I run a little mining operation of my own. Mining's dangerous at the best of times, but it's suicidal without a proper source of light. I've got lights, just ain't got no power. Run on voltaxic sulfide, they do. Nasty rocks. Stink like a dozen eggs rotting in the summer sun on the back of a whale carcass. And they're less stable than the high temper on a bad day. Bloody toxic too. Keep your nostrils peeled for some voltaxic sulfite while you're down there. Or anywhere, really. Ahora sí ya. Respondiendo a tu pregunta, si el Mjolnir es puesto sobre la nube voladora y se cae, la pregunta, ¿el Mjolnir es impuro o la nube voladora no es digna? Pues muy simple. El Mjolnir no tiene conciencia, por lo tanto no podría estar en la nube voladora. Así que ni es indigna la nube, ni el Mjolnir es impuro. Simplemente es un objeto. La nube voladora no tiene como volar un objeto inerte. Y respecto a la dedicatoria, pues yo te quiero agradecer muchísimo porque tuve un aumento de seguidores y de likes, de suscriptores, gracias a ti. La neta, de corazón, muchísimas gracias. Todavía tengo que coordinar algunas cosas de las que ya tenía planeado, que espero si me puedan ayudar y aconsejar. Voy a hacer una publicación en el fanpage y pues espero sus comentarios o para sus ideas. Por fin. Para tener retroalimentación y saber qué quieren, qué les sirve, qué les agrada y cómo sería el tipo de interacción que desean tener. Vamos a tirar esta más, ¿eh? Ya tienen que empezar a aparecer objetos buenos. Y ya responde tu pregunta, Germán. Espero la respuesta te haya servido. Aunque sí sería chistoso ver eso, la verdad. Uy, más gemas subiendo de nivel. Ya no he hecho combos de COF 14 porque siento que ya le exprimí todo lo que se podía. Y la verdad, yo no quiero subir combos de mareo porque me dejan la mano muy mal. Lastima mucho. Y aunque no lo niego, están padrísimos. This'll do nicely, Exile. Pero voy a tratar de ver si puedo encontrar más formas o materiales para eso, porque tengo muchísimos. Y eso hace que pues ya cuesta un poco de trabajo encontrar algo usable.
Pero no dudes que en cuanto encuentre algo que valga la pena compartir, lo voy a subir. Eso que ni qué. No lo duden. Promesa que sí. Ay. Esa no me la sabía, Germán. Está divertido. Ah, sí, antes de Chabelo. ¿De dónde sacas tus ideas? ¿Qué pasa, oye? Para decir que estuvo buena. Gracias por compartir. Ahora ya tengo un chiste que robaste. Another good find. Ya me lo terminamos de limpiar este lugar. Creo que este mapa es para algo más a futuro. Ay, sí, la verdad, de hecho yo para poder hacer todo lo que hago en la COF, termino desarrollando una especie de callo especial en el pulgar, que me hace un poco más resistente a la friga de estarle presionando a la cruceta. Así que, chicos, si les gusta un juego de peleas, no abusen porque no van a acabar con calles en todos sus dedos, hasta en los del pie, ¿eh? Porque van a patear tanto de la rabia con cada cosa que no les salga, o cada vez que les ganen. Así que ya saben, este es el consejito de Luna Loca que les doy. Ay, desgraciados, ya me quitan el escudo como si fuera cualquier cosa. Ya me sale una carga para la carrera. No es mucho, pero es algo. Good find, Exile. Ya nada más hablamos con un poquito. Ah, this is the stuff. Good nose, Exile. You find more and I'll come right over. Don't touch it though. Stuff will send you mad without the right precautions. You think I want to be dressed like this? Tell you what, how about we take a look around my mine? Talk to me when you're ready to go. This is the stuff. Vamos a visitar su campo de minas ahorita, nada más para conocer qué tiene aquí. Looks like shite, eh? Well, don't judge a mine by its entrance.
Eternals used to pull all sorts of goodies out of these rocks, and they never had my secret weapon. Just inside the mine shaft is my creaky little crawler. Took one of the old Eternal torture devices and repurposed it. Oh, it can still tear your skin off like peeling a fruit, but hopefully it won't try to. Instead, it can lay down a daisy chain of lights powered by that voltaxic sulfite. You'll want to be on the lookout for more of that, mind you. This big beauty next to me, my pride and joy, feeds Crawler with refined and purified sulfite, and it's capable of taking all sorts of the raw materials strewn below ground and turning them into sources of light and explosives. How about you head underground and follow the mechanical little bugger to an azurite vein, eh? The darkness within those walls is unnatural. It does not fade in the presence of light. It retreats like a living beast. I'd not wander too far from the lamps if I were you. Been working on this machine on and off for years. Hard to really test it without the raw materials from the mine. You're here now though, so maybe that'll change. This beauty can take the azurite you find in there and turn it into flares and dynamite. Enough azurite, and I can make this thing more efficient than it already is. Able to hold a lot more sulfite, and able to make better flares and dynamite. Grew up in Oriath. Used to love the city. Spent my youth combing the woods around it for sulfite. No one else knew how to handle the stuff, but the Templar had a voracious appetite for it. Needed it to power whatever godforsaken machines they were building. Made a very healthy living for myself until, well, let's just say, for a while I thought I was a prophet. The Templar don't take so kindly to people calling themselves prophets. Locked me up in a madhouse, but I dug me way out. The Templar like escapees even less than they like false prophets. So here I am, digging around in eternal rubble. Looks like shite, eh? Well, don't judge a mine by its entrance. Eternals used to pull all sorts of goodies out of these rocks, and they never had my secret weapon. Just inside the mine shaft is my creaky little crawler. Took one of the old Eternal torture devices and repurposed it. Oh, it can still tear your skin off like peeling a fruit, but hopefully it won't try to. Instead, it can lay down a daisy chain of lights powered by that voltaxic sulfite. You'll want to be on the lookout for more of that, mind you. This big beauty next to me, my pride and joy, feeds Crawler with refined and purified sulfite, and it's capable of taking all sorts of the raw materials strewn below ground and turning them into sources of light and explosives. How about you head underground and follow the mechanical little bugger to an azurite vein, eh? Bueno, esto sí fue un texto largo con ganas. Largo. Nada más le vamos a vender un objetito. Y nos vamos a regresar a nuestro querido mapa inicial. Vamos a cerrar la aventura que nos pidieron. Hay que hablar con Oliun. Pero también con Avali. Bueno, ahorita no vamos a hacer profecía. The rapture is our hope, our desperation. It will set the nightmare to boil, cook that nice, big,
fishy in its own whining brine. Listen with all of your ears, not a cockroach. The Rapture was Malachai's most wondrous creation, the only fire hot enough to burn the beast from existence. And its fuel? A gemling queen. Blood and flesh and gem. Yet my selfish self did not want to burn away, and so the fire was but a tiny spark. The spark of a cataclysm. I am sorry, my love, my Malachai. Go to it, not a cockroach. Find the Rapture. Make me sorry no more. Vol the Pure, they called him. Vol the Murderer, I call him. In his name, an emperor was murdered. In his name, an empire was murdered. Yes, it was Malachai's lips that kissed me. Yes, it was Malachai's hand that led me to the Rapture. No, no, and no again. It was Vol's words that put me there. The Rapture was to rend open the hide of nightmare and broil the beast's bitter innards in the sweet fire of mortality. The vessel was strong and oh so willing. The medicine was oh so weak. The gate is open, and the darkness calls. Good hunting, Cursebreaker. Ya no está nuestra recompensa. Invocar un Golem de Caos. Un Golem de Hielo. De fuego. De tierra. De rayos. Grito abisal. Quisiera el de hielo, pero esta cosa pide destreza. ¿Y qué va a hacer el Golem de Caos? We read the land, learn its stories. Kalm and his warriors entered those mines some 20 years before Deshret sealed the mines and bound our Akara to this mountain. Neither soil nor stone speak of Kalm's return. Perhaps he is dead, or perhaps he merely wishes he was. After all, anything seems possible. I will make allies of whomever I deem useful. We have observed the actions of both Blackguard and Exile, and it is Pitaris and Vanya who give meaning to those actions. This Akara has not mixed with other than its own for over 200 years. The outside world has now discovered us, so it is time that we discovered it. Kira has the blood of Deshret in her veins and the bonds of Deshret in her mind. Her loyalty to her Akara is admirable. Her loyalty to the past is not. Tasuni has been corrupted since the day he was born. Maraketh tradition would have it that such a warped child be left upon the moonlit plain for the gods to adopt. Tasuni was not taken by the gods that night. Such a thing has never happened before in our Akara. Now we know why. Tasuni is a man caught between two worlds, our world of light and the beast's world of darkness. He is our scout in the black, and without him, nightmare would remain beyond our understanding. And an enemy you cannot know is an enemy you cannot fight. Cuídate mucho, Yoshi, que descanses. Pásala bonito. Espero verte el sábado para ya jugar el Yoshi que tanto quiero estrenar. El Zelda Casino en el Tiempo, pues no lo puedo jugar si no tengo el título, pues no hay cómo.
Si no, créeme que sigue de mucho gusto. Vamos a poner pasivitas de rápido. Y son las pasivas de hasta acá, bien lejos todo. Ay, caramba. No te por esos lados. Ay, gracias, Jessy. Espero verte. Ángel López, el emulador. Pues digo, sí, estaría muy fácil bajarlo y ponerlo. Yo puedo poner 1080p en emulación. Pero prefiero que saquen, no sé, algo que funcione, por ejemplo, en el Switch o una cosa así. Luciano, mucho gusto en verte. Tiene mucho que no te veo. Gracias por el apoyo. Tú eres de los que tienen más tiempo aquí en el canalito y de verdad, cómo lo super agradezco. También te mando un abrazote, besos y abrazotes. Ya te vas a dormir, descansa bonito. Cobarde, no huyas. Bien que me estuviste cazando la vez pasada. Cuéntame, Luciano, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Bueno, si gustas platicar. ¡Ay! ¡Rayos! Debo de tener más cuidado. Trato de llamarle la atención, pero no salen de la nada bien agresivos. Pues no te creas, mi pequeño fondo de ahorro que tenía guardado para los juegos se me está terminando. O sea, ya lo tenía planeado desde hace tiempo. Pero sí, ya se me está acabando el efectivo. Y ya, sí voy a seguir trayendo juegos, pero ya no tan seguido y solamente los que sean de mucha expectativa. Me pidieron el Days Gone y ese tal vez sí me lo traigo. Mortal Kombat 11 era un hecho que sí, tiene mucha demanda. Y más que nada porque también quiero conocer la historia. ¿Y por qué va a venir doblado en latino? Y pues si te sirven mis vídeos, Luciano, qué bueno, me alegra saber que te sirven, que te distraen un ratito. A todos mis fans ya los mataron fan. De los diseños, todavía no he podido charlar con la diseñadora. Estoy en ello todavía, pero sí va a salir lo del grupo, nada más. Denme un poco de chance, por favor. Ya dentro de poco voy a tener más tiempo disponible. Sí te entiendo, Luciano. A veces el trabajo nos obliga a tener que dejar muchas cosas para no perder el sustento y seguir teniendo pan que llevar a la casa. Para unos más fácil que otros, las situaciones cambian. No siempre es igual.
Ay, gracias, es lo que quiero, porque ya la verdad me están poniendo difíciles las cosas aquí en la casa. Y por eso ya ha bajado un poco el ritmo de los juegos de salida. Que si no, créanme que seguiré teniendo estreno tras estreno tras estreno. Y Sekiro, muy honestamente no lo conseguí porque es un tipo de juego en el que sí soy muy mala. Los juegos tipo Soul rompen mi paciencia. No soy tan buena jugando este tipo de juegos. Son divertidos, no lo niego, porque Bloodborne, tras un año de estar sufriendo con el primer nivel, ya medio agarré la suficiente maña para poder acabar con el primer jefe, la bestia clériga. Un año después. Y esa es la verdad. Ay, perdón que le diga, pero no sé cómo es que me defiendo en un juego de peleas. Pero en algo como Bloodborne o los de disparos son tan malas. Ay, Germán, te pasas con el chiste de sectas. Tengo la ligera idea de haber oído uno similar hace tiempo, pero no estoy segura de quién lo dijo y por qué. Pero suena muy similar. Vamos a revisar rápido qué es esto. Mina embrujada. Ah, parece un lugar peligroso. Uno de esos pisos con reto. Vamos a ver qué nos cae. Reviviendo nuestros chuchos porque si no me matan. No soy tan fuerte sola todavía. Ay, Luciano, sí, le tengo fe a este proyecto. Mucho. Pero sí me cuesta trabajo seguirle ritmo. Yo quisiera poderles ofrecer más directos como los del tipo Valkyria. Ay, pues cómo no sé, Luciano. Lo que a ustedes les afecta, yo siento feo. Porque siento como si me pasara a mí. Me acuerdo en su momento que tuve que vender varias consolas que tenía para salir del atolladero que me provocaron unos niños cuando me lastimaron por segunda vez la nariz. Y pues me pude levantar, pero emocionalmente sí me sentí muy apachurrada. Porque estuvo del nabo. La gente puede ser muy indiferente con lo diferente. Valga la redundancia. Estos lugares son enormes. ¡Ah, cábense! Una microdaga, pero no la puedo usar. Cuatro engarces, pero no me sirve lo que trae esta cosa. Ay, sí es cierto, ya me acordé, sí, tienes muchísima razón. Ay, qué bonito. Esto lo voy a vender. Eso sí que sí. Sí, ya me acordé, Germán, de tu chiste. Muchos saludotes y abrazos, Luciano, que descanses. Espero verte más seguido, aunque entiendo que el trabajo no te deje. Ay, no. No me vas a matar. No.
Gracias, pues ahí voy. No es perfecto, pero sí ha habido un avance, eso sí, no lo niego. Dios, perdón. Ahorita todavía sigo mala de la garganta. Vamos a seguir creciendo, eso no lo dudo. Me ha costado trabajo, pero vale la pena. Como ya dije antes, amo esto. Ay, qué bueno que tengo los esqueletos, porque sin ellos no tendré cómo invocar otra cosa. Ya me hubieran matado. Ahí van. Germán, cuéntame cuál es esa canción para reírme, porfi. Ay, ¿por qué rayos no me caen cosas de maga? Un montón de cosas que ni siquiera puedo usar, pero bueno. Al fin sacamos esta parte. Por poco y me matan. Vamos al segundo piso. Sacamos esta pequeña quest que nos piden. Y cerramos el directo de hoy. Porque ya va a ser la medianoche y no quiero quedarme tanto tiempo. Aquí nos piden un artefacto, así que vamos a sacarlo antes de acabar. I think it likes me. Ay, qué bueno que esté el mendigo esqueleto, porque si no, hace rato me hubieran hecho pomada. Los esqueletos no ocupan cadáveres, así que se equivocan muchísimo más rápido. Ya se empieza a sentir el reto. Parece que ahí está el artefacto, pero antes de irnos para allá. Dios, el daño de caos les quita un buen de vida. Que se puedan reunir los temas de vuelta para mantener los números. ¿Qué le dijo a una iguana peruana? Que somos igualitas. El día de están saliendo muy chistosos y creativos todos ustedes. Ay, de verdad, muchísimas gracias por compartir sus chistes, ¿eh? Últimamente la he estado pasando pesado. Y debo decir que me alegra mucho la noche, me relajan.
Me hace sentir como en casa, muy a gusto, muy feliz. Hacen que sean más llevaderas las cosas. Y les doy mil gracias, neta, y verdad. Que si pudieran les hago un abrazote en grupal. Por muy cursi que suene, te los doy. Te los mando con ganas y cariño. Otro tricolor para vender. Pero antes de liberar el espíritu vamos a hacer este pequeño pilarcito que nos va a hacer el favor. Vamos a revivir a nuestros zombies. Levantarlos con toda la vida posible. Aprovechar este santuario contra esta que va a pasar aquí. Seguramente va a ser un mini jefe. Yo pensando que iba a haber pleito. Ay, sí, el beso de poseidor, Germán. ¿Cómo olvidarlo? Cada vez que vayamos al baño. ¿Te lo dieron? ¿Ahorita? Recuperamos la vida y el escudo de energía. No nos vayan a matar. Ya llegamos lejos. Y estamos además a punto de terminar el directo de la noche. Y estos lugares parecen no tener fin. La vena de cristal. A ver si ya sale un teleport para cerrar. Don't be frightened, little maiden. It'll all be over soon. No la... Creo que no me lo habían dicho, pero el mismo nombre lo dice todo. Más zombies, más fuerza, más de resistencia para ellos. Mueran. Nada más llegamos al portalito y cerramos. Por aquí ya nos extendimos mucho. Ay, caramba, no. Huye. Muertos. Por un momento pensé que iba a estar en apuros, pero... aún no hay batalla. En los siguientes niveles voy a subirles la regeneración de vida porque pegan pero no se curan. Y eso no es bueno. Muéranse, pero sufran, cochinos vampiros. Voy a tener que revisar la foto porque no recuerdo haberla visto o no sé si me llegó. Pero acabando esto prometo verla, sin falta, Germán.
Si saben otro chiste, compártanlo. Para que pasemos los últimos momentos del directo muy amenamente. Ya vamos a acabar, eso espero. Cochina mina, ya me tiene hasta la goma. Mucho sulfito tóxico, pero ahorita no pienso hacer estas secciones. Good find, Exile. Vamos a ver qué nos dice. Greetings. Ah, this is the stuff. No, pues no nos dice nada nuevo. Así que seguimos por nuestro lado. Ya me quiero salir de aquí. ¡Ah! ¡Cuánto mugroso! ¡Ay, no, no, no! ¡Muérete, muérete! ¡Ay! Desgraciado me lleva. No lo vi venir. Perdón. Por poco suelto un coraje. Mau, gracias. También un feliz viernes a ti. Espero verte mañana. O si no, al menos el directo del sábado, que va a ser del tipo bacteria. Germán, respecto a cuántas cucarachas se requieren para encender un foco. Yo quiero pensar que ninguna, porque qué asco. La peste que dejaría. Vamos a recuperar a nuestros zombies de nuevo. Ahora sí, muérete. Es más cuidado porque me agarró bien desprevenido desde otro fulano. Sí, ya entendía eso, Germán. Voy a repetir el chiste. ¿Cuántas cucarachas se necesitan para encender un foco? Ninguna, porque todas huyen al encenderlo. Hello, Pitanurato. Good night. Hello, the show. Hope you like the stream. I'm playing alone. I don't know too much of the game, but I hope you like the stream. Normally I speak Spanish. I'm sorry if my pronunciation is bad. I have some guttural problems. It's kind of a biological thing for me since birthplace. No me digo rápido, disculpa si mi pronunciación es mala. Sé cómo pronunciar en inglés, pero tengo un problema gutural de nacimiento. No lo puedo evitar, así sueno, como si tuviera la G invadiendo todos mis sonidos.
Let's show good night. Enjoy the stream. I'm doing the last thing before cutting up the night. Sorry, to finish up the stream, wrap it up. Because tomorrow is Friday, I have to work. There is people that need to study. The Rapture device has absorbed its fill of harvested life from fury and desire. It is ready. So am I. I know now that I was born to be the end and the beginning of the Empire. The Beast has made this clear to me. As clear and undeniable as the sacrifice I must now make. My Lady Diala, my love, my life's greatest achievement. She must leave me now, for she cannot follow, and she will perish if she remains. And so I will ask of her more than she would ever give. I will betray her. I will break her heart, so that I do not break her soul. Vamos a grabar, ya sacamos el portal para poder terminar por hoy. And finally I go to the waypoint so I can close up the night with this. I would like to kill some minions here with my pet boil. A very basic pet boil. Well, I hope you like it. I don't have no gear. So if anyone have some suggestions of what kind of gear I should look up, it's very welcome. Y al fin una guarida nueva. Vamos a sacarla. ¡Ah! ¡Help me! ¡Auxilio! ¡Ah! They are going to kill me. Me van a matar. ¡Ay! Mis mascotas no aguantan. Mueran, mueran. Adiós, Dios. ¡Ay! ¡Qué alivio! ¡Finalmente! Ah, finally, what a relief. Curious. With the death of the last monster here, the very air itself feels different. I wouldn't use the word purified, but you've definitely negated the pile over this place. I'll stay here for now and make sure nothing dangerous re-emerges. Okay. Let's go back to the waypoint. Deliver the item to Tazuni and finish it. Vamos a regresar con Tazuni a entregar el objeto y cerrar la noche. Que descanses, Mau. Gracias a ti por venir. Y que te hayas divertido un ratito. Portalito. Dos entradas. Hablamos con Dalia y cerramos. I shall speak with Lady Diala. We close the stream. Hope you like it. You know, not a cockroach. Had I accepted my place, my rapturous role, the beast would be no more, no less, no anything at all.
My selfishness tickled the beast's fancy and it laughed the world I knew away. Yet I have had much time to think on my lonesome. Much time to wonder. Wonder if the Rapture really needs to eat a gemling queen. Maybe something else will get its catastrophic juices slavering. Something like eyeball soup. The eye of fury. The eye of desire. Pretty gems for our pretty designs. But where could they be? Don't fret now. I have my suspicions. Calm, the sovereign of slaughter. He remains and suffers his delusions right here in the halls of Nightmare. Fury is all he knows, so fury Calm will have. Duresso, King of Swords, damned by desire. Oh, aren't we all? He's down here too, and Desire's curse remains his to bear. Go on, not a cockroach. Bring me the crown jewels so that we might wake the Rapture and finally put an end to this pestering beast. Old axe for brains. Calm had Eternals dragged from their homes all over the south coast. Like sheep, he butchered them, no matter how desperately they bleated. He adorned his doorways with the heads of women and children. What makes a hero or a villain? It depends who you ask. The Sword King. Before my time. Beyond my time. Where is time anyway when you need it? Never stand still. That's the problem. Except if you are Duresso. Petrified with love he is. A love he doesn't realize is long, long, long gone. Bueno, parece que Lady Diela ya nos dijo lo que tenía que decir. Vamos a entregar el objeto. We have finished with Lady Diela. Now we are going to deliver the object at the town. Tazuni está bien oculto, pero ya lo vi. Here is Tazuni. I felt it, saw it. The storm of her release. Our red Sakema is free to mingle once more with the red earth of our birthplace. Deshret was the howling wind, the lash and bite of the driving dust. Our wild Visteria is weakened by her absence no longer. You've done yourself proud today, Exile. Righted a wrong that we Marraketh have borne for far too long. And of course, as promised, you shall be rewarded. In destroying Vol, you have avenged many a pretty bloodied nose around here. Well done, you. Nightmare is not without sophistication. In life, Duresso was tortured by frustration and shame. In death, Nightmare has erased his past and forged a dream world in which Duresso will remain contented and loved. What if Nightmare could do that for all of us? Would we really wish to destroy it then?
my understanding of Kawon, the man, is that he was a prisoner of his own delusions. Now, he is a prisoner of someone else's. The power of nightmare to manipulate the soul never ceases to impress me. That could be you one day, should you continue to follow this dark and winding path. Beneath your feet, creation shivers and writhes. It yearns for transformation like a worm in a cocoon that dreams of wings and freedom. A transformation that only the beast can excite. A dark god of ancient sacrifice. A muse to the twisted and vile. The beast, the nightmare, the darkness. Names given to it by mortals that think with slugs bound in shells of bone. Yet, one man knew the beast's true name, understood its impenetrable nature. Malachi. I felt it, saw it, the storm of her release. Our red Sakema is free to mingle once more with the red earth of our birthplace. Deshret was the howling wind, the lash and bite of the driving dust. Our wild Visteria is weakened by her absence no longer. You've done yourself proud today, Exile. Righted a wrong that we Maraketh have borne for far too long. And of course, as promised, you shall be rewarded. De acuerdo, ya nada más queda una última historia por escuchar. There is only one more mini history to hear, and I shall close the stream. Hope you like it. Deshret has ascended and returned, as we all must, to the dust of Vastiri. The Red Sakema's dishonor has passed, and for that, outsider, I will always be grateful. Yet honor lies not in whether an act is committed. Honor lies in how an act is committed. What does it say of the Maraketh when we are forbidden to attend to our own? What does it say of Oyan and her belief in her own blood, our own honor? Deshret's banner flies at the mine's entrance, and now the darkness gapes, hungry and expectant. Our Red Sakema sealed that gate for a reason. Not simply to prevent the beast from reaching out, but to hinder those fools who would disturb its slumber. And here you are, about to be swallowed by that darkness. Let us hope the beast doesn't notice your passing. Hundreds of our Dekara have fallen to Vol and his legion throughout the years. They died defending their Akara. Now Vol is gone, killed by an outsider. You bask in the glory, Exile, while I honor the dead. As we give strength to the outside, we grow weaker on the inside. First, there was Pataris and Vanya. Now there is you. It shows how little faith Oyan has in us, in her own Akara, that she would treat blackguards and exiles with such admiration. Bueno, creo que eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado. Mañana voy a repetir stream un ratito. O puede que me extienda un poco más porque va a ser viernes. I shall finish the stream here. I hope you like the content. Tomorrow is Friday. Maybe I can stay one more hour, so you can enjoy more of the history and my errors. Lot of errors, so you can laugh with me. Have a good night. Thank you for coming, for staying here. A hug and a kiss. Muchas gracias a todos. Que descansen. Cuídense mucho. Les estaré viendo pronto. Germán, me gustaron tus chistes. Síguemelos compartiendo. Mau, gracias por estar aquí.
espero verte en el Facebook. That's shot. Thanks for coming. I really appreciate your visit to my channel. I hope to see you another time. There is the Facebook and YouTube link. Come by, please. Cuídense mucho. Adiós. Good night. Take care, please. Ciao.